buenas noches. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y el tema que te traigo es la función de las emociones que solemos llamar negativas. Hay una variedad de emociones que no nos gusta sentir o que incluso algunas personas ni siquiera se permiten sentirlas. Y esto puede venir de la historia familiar, ¿no? De la educación que recibimos, de emociones que no eran permitidas o toleradas o bien vistas en la infancia, ¿no? En nuestra casa. Pero cada una de las emociones que sentimos tienen una función, tienen una razón de ser, son funcionales para nuestra vida. No son para hacernos daño, no son para lastimarnos, siempre que las sepamos aprovechar. Lamentablemente, en la escuela se nos enseña de muchas cosas, pero muy poco se nos enseña de nuestras emociones, de nuestro mundo interno, que al final es con el que vivimos, con el que estamos todo el tiempo. Y de eso te quiero hablar hoy. Algunas de estas emociones son el miedo, la ira, la tristeza, la culpa, el resentimiento, la vergüenza, los celos. Estas son algunas de las que te quiero hablar hoy. Quizás algunas resuenen contigo, algunas puedas identificar que las sientes de manera constante y quizás otras, pues quizás no te sientes muy relacionada. Pero la mayoría de estas emociones todas las hemos sentido en mayor o menor medida en algún momento de nuestra vida. Ahora, ¿tú sabes realmente cómo aprovecharlas? Quizás no. Y eso es lo que te quiero explicar ahorita. La primera de la que te quiero hablar es de el miedo. El miedo es una sensación muy incómoda. Generalmente es una sensación que nos desagrada, que no es placentera. No nos gusta sentir el miedo. Pero el miedo es una señal de alerta. No es algo malo, no es algo a lo que tengamos que huirle. Cuando sentimos el miedo, lo único que nuestro sistema, nuestra mente, nuestro cerebro nos está tratando de indicar es que en la situación en la que nos percibimos, sentimos que nos faltan herramientas, habilidades o capacidades para enfrentarnos a la situación. Y esa sensación, el objetivo que tiene es, uno, que te des cuenta de esto y que hagas algo al respecto. A muchas personas el miedo las paraliza, ¿no? Les atemoriza mucho una situación. Aquí lo que necesitamos buscar es ¿qué puedo hacer? Hay personas que tienen miedo a perder su trabajo, por ejemplo. Hay personas que tienen miedo a enfermarse. Y hay que tener muy claro, primero, que existen tres ámbitos. En mi ámbito, que es donde yo gestiono, donde yo controlo, donde yo elijo y decido. El ámbito de otros y el ámbito de Dios o del universo, o como le quieras llamar. Cuando tengo miedo, necesito ver qué hay dentro de mi ámbito que yo pueda hacer. Si tengo miedo de perder mi trabajo, bueno, pues puedo empezar a analizar cómo hacer mejor mi trabajo. O también puedo buscar opciones de trabajo fuera. ¿Qué posibilidades tengo yo de conseguir otro trabajo si pierdo este? Es hacer algo para ya sea evitar que suceda o si pasa, ¿cómo hago para protegerme de las consecuencias? Hay personas, por otro lado, que tienen miedo de que le pase algo a un familiar o que tienen miedo de las decisiones que toma alguien más. Pero cualquier cosa que esté fuera de tu ámbito, no te corresponde, no está dentro de tu injerencia, tú no puedes hacer nada al respecto. Tú no puedes obligar a nadie a hacer, decir, sentir o pensar como tú quieres. Si te das cuenta de que tu miedo viene en relación a otra persona, necesitas empezar a reconocer que no es algo que esté dentro de tu poder. La persona tiene la libertad absoluta de poder elegir. Y por último, cuando tienes miedo de que pase algo, que está completamente, que hay un accidente, que alguien se enferme, que alguien se muera, lo que sea, necesitas reconocer que cualquiera de esas cosas está fuera de tu control y el control de cualquiera, ¿vale? La función de este miedo es quizás de cierta forma es mostrarte que te importan estas personas. Quizás lo más que puedes hacer es sugerirles cosas, sugerirles, por ejemplo, no manejes cuando esté lloviendo o no vayas a una fiesta. Puedes sugerirles. Como te dije, es un ámbito que no es tuyo. Puedes hacerle esa recomendación y ya, eso es lo que está en tu posibilidad de hacer. Entonces, esa es la función del miedo y no es mala, ¿vale? Necesitas también dejar que fluya. Cuando tratamos de ignorar el miedo se mete, hola Carolina,
El miedo se te mete como cuando crece la mala hierba entre las plantas buenas. Necesitas darle canalizarlo, ya sea haciendo ejercicio, bailando, haciendo algo que libere, incluso hasta escribiendo. ¿Por qué? Porque si no dejas que fluya, se empieza a meter y a meter y a meter y llega hasta un punto en el que ya no puedes hacer nada porque está tan en el fondo, tan inconsciente, que empieza a mover sus hilos y tú ya no los puedes ver. Entonces, las emociones no se ocultan, no se ignoran, no se tapan, se gestionan, se dejan fluir de manera, pues, amable contigo y con los demás, ¿no? Sin hacer daño. La siguiente emoción de la que te quiero hablar es la tristeza. Y la tristeza es algo completamente natural, sobre todo cuando existe una pérdida. La tristeza te lleva a un momento de bajar el ritmo, a un momento de quizás irte en privado, alejarte del ruido, alejarte de la gente. Y es necesario que cuando la sientas te permitas de verdad que fluya, te permitas llorar si lo necesitas. Está bien extrañar lo que ya no está. Puede ser una persona, puede ser una situación o incluso puede ser la pérdida de ese sueño de un futuro que tú deseabas que quizás ahora ya te das cuenta que no puedes tener. Y está bien, necesitas canalizarlo y sacarlo. ¿Por qué? Porque si te la tragas y la tratas de tapar con distracciones, al final esto se puede convertir en una depresión. Entonces, puedes escribir lo que te hace sentir triste, puedes escribir algo a la persona que ya no tienes a tu lado, incluso si ya no fue una pérdida de vida, sino una separación, también puedes escribir para ti, no para él o para ella. Escribir una carta al respecto, tratar de que fluya esta emoción, reconocer que la sientes y reconocer que está bien sentirte vulnerable porque es parte de ser seres humanos. Necesitamos sentir las emociones. Están dentro de nosotros por algo. Y necesitamos que fluyan. Porque te digo que tratar de taparlas, ignorarlas, hacerlas de lado, al final va a hacer que terminen saliendo de forma inconsciente hasta en nuestra salud. Y eso no es bueno, ¿vale? La siguiente emoción de la que te quiero hablar es de la ira. Hay mucha gente que sataniza la ira porque puede llegar a su punto máximo, que su sombra, que sería la agresividad, ¿no? Pero la ira tiene una función muy concreta. Tiene la función de hacernos ver lo que nos importa, de hacernos ver cuáles son nuestros límites, qué es lo que ya no estamos dispuestas a aceptar o a permitir, qué no nos parece justo, a protegernos y a cuidar nuestro valor personal, nuestra autoestima. Y no está mal, porque al final cuando tú te das cuenta de que no es pelear con el otro, es saber reconocer qué es lo que yo valoro, que el otro quizás no está respetando, y es aprender a poner límites, aprender a decir, esto no me parece, esto no va conmigo, aprender a decir, esto no me parece justo y yo prefiero retirarme o irme o yo no participo. Pero a veces, como no nos damos cuenta y la ignoramos o no la queremos sentir, la ira empieza a escalar y empieza a convertirse en una furia, en un enojo enorme que luego no podemos contener y terminas explotando y terminas dañando relaciones. Y relaciones que quizás son importantes para ti. Entonces, antes de explotar, antes de estallar, necesitas empezar a conectar con lo que sientes, porque en el instante en el que algo no te empieza a gustar, empiezas a sentirte incómoda y molesta. Tu cuerpo te lo dice. El problema es que generalmente no escuchamos a nuestro cuerpo, lo tenemos muy ignorado. Entonces, para empezar, necesitas empezar a reconocerte. ¿En qué momento empiezo a molestarme? ¿Qué me está molestando? ¿Qué me indica esta molestia? Ya no tanto mirando al otro, de es que me hizo, me habló, no. ¿Qué es lo que me molesta? Me molesta que no me hablen con respeto, me molesta que no me tomen en cuenta, me molesta que no importe mi opinión. ¿Qué es lo que me molesta a mí? ¿Qué está siendo importante para mí? Si yo no puedo reconocer lo que es importante para mí, tampoco puedo expresarlo para solicitarlo. Si es importante para mí que tomen mi opinión en cuenta y me doy cuenta, puedo decirlo. ¿Sabes qué? La verdad es que yo quisiera que escucharas mi opinión. Creo que vale, creo que es importante y creo que puede aportar. Pero cuando no hacemos eso y nos sentimos incómodos y tratamos de ignorarlo y decir, no pasa nada, empieza a escalar, hasta que llega un punto en el que le terminas gritando al otro que es un tal por cual y que no vale la pena. Y entonces se rompe algo que quizás tú misma pudiste haber detenido en un nivel base, cuando apenas empezaba. Entonces, empecemos a tratar esta ira de una forma diferente. Y también, cuando tratas de ignorarlo, cuando tratas de hacerlo de lado, puedes llegar a esa agresividad que les decía que tanto nos desagrada ver en otros. Y fíjense que actualmente en nuestro mundo hay demasiada agresividad, demasiada ira que no gestionada. Las personas no saben realmente qué quieren ni qué necesitan.
pero inconscientemente lo saben y las cosas les empiezan a molestar hasta que llega un punto en el que estallan porque nunca pudieron marcar los límites, nunca pudieron levantar la voz por algo que no les parecía justo. Por eso necesitamos aprender a gestionarnos. Y no nada más por nosotras, sino por las nuevas generaciones, porque ellos, los niños, tus hijos, tus sobrinos, tus alumnos, te ven cómo lo gestionas y te imitan. El ser humano nace y aprende de la imitación. Y entonces, aunque nosotros les digamos que no está bien golpear, que no está bien ser agresivo, si nos ven que perdemos el control, va a pesar más ese ejemplo que lo que les estamos tratando de explicar con palabras, ¿vale? Entonces hay que tener muy presente esto, la función de la ira, marcar límites, poder ver lo que de verdad me importa, poder defender lo que me parece que no es justo. Una siguiente emoción es la culpa. Y la culpa tiene como dos caras. La primera cara es cuando me doy cuenta de que hice algo que va en contra de mis valores, ¿no? Cuando hice algo que no me hace sentir orgulloso, que me hace sentir mal, que yo reconozco dentro de mí que no estuvo bien. Cuando esto pasa, la sensación aparece porque necesito hacer algo al respecto. Empezando por admitir que hice algo que no va respecto a quien yo quiero ser. Admitir que metí la pata, literalmente. El segundo paso es disculparte con la persona a la que pudiste haber afectado. Porque esto es parte de ser responsables. Responsables de nuestras acciones, conscientes o inconscientes, porque son nuestras. Y por último, hacer un cambio en nosotras. Resarcir el daño. Y no volver a repetirlo. Pero hay otra cara de la culpa. Cuando tú te empiezas a sentir culpable por algo que no es claro, no es concreto, y no puedes ubicar qué hiciste, entonces tienes que empezar a darte cuenta si no hay alguien que está manipulándote a través de hacerte sentir culpable por algo que la otra persona quiere que suceda. Tienes que ser muy consciente. Si tú no reconoces haber hecho algo que vaya fuera de tus valores, que esté mal, pero te empiezas a sentir culpable, empiézate a preguntar quién o qué te hace sentir así. ¿Para qué te hace sentir así? Hay personas que utilizan la culpa como manipulación. ¿Para qué? Para que termines haciendo lo que ellos quieren. Y tienes que hacerte consciente. Si tú no puedes ubicar que hayas hecho algo fuera de tus valores, si tú realmente crees firmemente desde tu interior que lo que hiciste estuvo bien, aunque al otro le moleste, no permitas que la culpa te haga que te manipulen. Ahí sí tenemos que ser muy conscientes de que también se puede utilizar esta emoción para que hagas lo que otro quiere que hagas. Y ahí necesitamos mucha presencia. Y también estar muy presentes en lo que estamos haciendo, en cómo lo hacemos, en para qué lo hacemos. Para que no nos agarren de bajada y nos quieran llevar a través de la culpa que hagamos algo que en realidad no queremos hacer. ¿Vale? La siguiente emoción es la vergüenza. La vergüenza suele suceder cuando hacemos algo de lo que no nos sentimos orgullosos. Pero fíjense que a veces hay personas que nos hacen sentir vergüenza de algo que en el fondo sentimos que está bien, simplemente porque hay creencias. Y aquí es donde tenemos que fortalecernos y apoyarnos internamente cuando hacemos algo que de verdad creemos desde lo más profundo de nuestro ser que está bien. Aunque los demás se burlen, juzguen, no debemos de dejar de hacerlo. Por eso mucha gente ya no ayuda, o por eso quizás incluso mucha gente no sea capaz de expresar la religión a la que le profesa su fe. Yo no juzgo ninguna religión ni vengo a hablar aquí de religión, pero hay gente que no se permite hablar de su religión por miedo a ser avergonzada, como, por ejemplo, ¿no? Los católicos mochos. ¿Por qué? ¿Por qué permitir que alguien más te lleve a sentir vergüenza de algo que para ti es importante y valioso? Hay que tener cuidado con lo que los otros hacen, que nos llevan a sentir cosas que no tenemos por qué sentir, ¿vale? Al final, nosotros podemos sentir emociones por nuestras creencias, pero a veces en nuestra historia, puede ser familiar, puede ser historia de incluso social, donde está esta crítica, este juicio y demás, aunque sintamos muy fuertes nuestros valores, cuando llega otro y se burla o hace mella en nosotros, nos bajonea y nos hace chiquitos y preferimos entonces ya no dar la cara. Pero tenemos que reafirmar nuestras convicciones y nuestras creencias, sobre todo si creemos que son buenas, ¿vale? Tenemos que fortalecernos internamente. Porque yo te puedo hablar de personas como Viktor Frankl,
que escribió El hombre en busca del sentido, y de otros autores, de otras personas que vivieron situaciones terribles donde los avergonzaban por ser quien eran. A Viktor Frankl, que es judío, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que se burlaban de él, se burlaban de su religión, se burlaban de sus costumbres, y él tuvo que encontrar fortaleza interna para no permitir que esa manera de avergonzarlo, quitándole sus ropas, algunos desnudándolos, rapándolos, era una manera de avergonzarlos. Y entonces, este tipo de personas, como Viktor Frankl, nos muestran que la fortaleza viene de adentro, de nuestras convicciones, de lo que realmente creemos que es valioso y válido para nosotros. Entonces, no permitamos que fuera de nosotros alguien nos genere esta emoción de algo que para nosotros realmente es importante. Cuando la sientas porque lo que haces no está bien, como robar o alguna cosa así, entonces sí, siéntela y date cuenta de qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que no te hace sentir orgullosa, qué es lo que realmente no va con tus valores y para qué lo estás haciendo. Corrige porque no va por ahí, ¿vale? Y la última emoción de la que les quiero hablar es de los celos. Y los celos se juzgan mucho, ¿no? Es algo que es muy criticado. El sentir celos está mal visto, incluso dentro de uno mismo. O sea, si tú tienes celos, quizás no lo dices porque es feo, ¿no? Es como la envidia. Bueno, pues también tiene una función, y una función positiva. Los celos tienen la función de que te des cuenta de qué quieres. Hay una frase que dice, si quieres saber lo que de verdad quieres, fíjate en lo que envidias de otros. Porque la envidia es como enojo, ¿no? Es como juicio, pero en realidad es tristeza y es insatisfacción. Es yo no estoy pudiendo lograr lo que el otro sí puede. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta. Esta emoción no está hecha para hacernos sentir mal, está hecha para que nos pongamos en acción, para que hagamos algo para transformar nuestra vida y conseguir eso que la otra persona ya tiene. Y quizás no es, si tienes celos de que alguien tiene pareja y que se ve muy bonita con su pareja y que la relación es hermosa, quizás tus celos lo que te quieren mostrar es que tú también quieres tener una pareja. Y entonces en lugar de enfocarte en esa pareja en concreto y en esa muchacha o en ese hombre, es reconocer qué es lo que estás deseando y empezar a trabajar para conseguirlo. Porque no es una emoción mala, es como una alerta de, oye, en mi caso, oye Pilar, queremos esto, ¿eh? Y no lo estás buscando, no estás trabajando para conseguirlo. Hay que empezar a hacer algo. Hay que empezar a hacer algo para lograr eso. ¿Qué puedo empezar a hacer hoy para poder conseguir eso? Conseguir una pareja, conseguir un mejor trabajo, conseguir un aumento, conseguir, no sé, lo que tú quieras. Date cuenta de que los celos no te hacen mala persona. Y por ejemplo, si tú tienes celos de que tu pareja mire más a otra, entonces, ¿qué tengo que hacer para que me mire a mí? Yo quiero que él me mire, aquí es muy concreto, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora para que él me mire? Ay, muchas gracias, Fabi. Entonces, usemos las emociones de la forma útil. No las satanicemos, no las juzguemos, no las critiquemos. Y me faltaba una, que tenía mi acordeón y se me está olvidando. El resentimiento. También a veces juzgamos el resentimiento. Qué feo es ser alguien resentido. Y la verdad es que el resentimiento es una forma de decirnos que tenemos expectativas quizás demasiado altas o unas expectativas que no son congruentes hacia otra persona. Tú puedes resentir que alguien no te haya invitado a su fiesta. ¿Por qué? Porque tú tenías la expectativa de que te consideraran tan importante como para invitarte. Tú puedes tener resentimiento de tu vecina, de tu nuera, de tu suegra, de alguien. Pero ese resentimiento tiene que ver con tus expectativas, lo que tú esperas que el otro sea y que el otro haga. Y esta emoción tiene la función de hacernos dar cuenta que nadie, ni tú, tienes por qué cumplir las expectativas de los demás. Y así como tú quieres la libertad de ser tú y de que nadie vaya y mueva los hilos para que tú seas de cierta manera, los demás tienen el mismo derecho. Y hay que tener mucho cuidado con lo que esperamos de otros. Y a veces esa expectativa nos lleva a un enojo, un resentimiento tan grande que cortas relaciones y te alejas y dejas de hablarle a las personas sin darte cuenta que en lugar de hacer eso y querer a la fuerza meter a esa persona en la cajita en la que tú esperas, necesitas transformar esa imagen interna que tienes de esa persona. Necesitas empezar a verla de una forma diferente. Verla como es, no como tú quieres que sea. Y eso pasa contigo también. A veces nos ven de formas
en las que no encajamos y esperan cosas de nosotras que a veces decimos, pero es que yo no quiero hacer eso, yo no quiero ser esa persona. Y el otro se enoja, tiene resentimiento hacia nosotros por eso. Y es como una cadenita, ¿no? Porque nosotros nos resentimos, el otro se resiente, y entonces te enojas, te alejas. Y a veces decimos, es que ¿por qué el otro no lo hace? Bueno, si tú estás aquí escuchándome es porque tú estás trabajando tu mentalidad, estás trabajando tus creencias, estás tratando de vivir desde otro lugar. El otro vive desde un lugar donde él es feliz así. Pero tú puedes aprovechar todas estas emociones de la manera positiva, de una manera útil, que te ayude a conocerte mejor, que te ayude a potenciar lo que tienes dentro, que te ayude a ser la mejor persona que tú quieres ser y que puedes ser. Las emociones son fantásticas y como les decía al principio, lamentablemente nadie nos enseña ni cómo gestionarlas, ni cómo reconocerlas, ni qué hacer con ellas, porque muchos ni siquiera tenemos una claridad de cómo gestionarlas, cómo reconocer cuando están escalando, qué hacer cuando ya escalaron. Hay algo que se llama las escaleras de las emociones. Y a veces tenemos la expectativa de que si estoy en la furia absoluta, yo debería de haberme calmado, ¿no? O sea, llegar hasta acá. Y no, los cambios no son así. Hay mucho que aprender sobre las emociones. Y la verdad es que nos tomamos muy poco tiempo en trabajarlas, en reconocerlas, en aprender de ellas. Porque a veces no se nos hace importante, porque a lo mejor es más importante el conocimiento para el trabajo, las ventas, el marketing, muchas cosas pueden ser más importantes, pero vivimos con las emociones y si no las aprendemos a gestionar, nos pueden enfermar. El cuerpo no solo se enferma por factores externos, también se enferma por factores internos y es realmente importante que aprendamos a reconocer las emociones, a comprender para qué están, a sacarles el mejor partido, a aprender a gestionarlas y a direccionarlas hacia donde queremos que vaya nuestra vida y que vayan nuestros resultados. Pero si no aprendemos, es muy difícil que consigamos realmente lo que deseamos. Nos volvemos nuestra propia saboteadora, ¿no? Nos metemos el pie con nuestras reacciones incontrolables. Y eso es lo que yo te quiero ayudar. Yo te quiero ayudar a entenderlas, a reconocerlas, a conectar contigo. Y ya que estás aquí, te quiero contar. En agosto, a partir del 17 de agosto, voy a dar una serie de talleres individuales con temas muy concretos, la presencia, las emociones, el estrés. El estrés es una emoción también muy intensa que también puede llegar a enfermarte. La motivación y las emociones son talleres individuales que puedes estar en uno, en el 3, en el 6 o puedes estar en todos. Y mi objetivo es hacer unos talleres de hora y media, darte herramientas y dejártelo a un precio súper económico que no va a volver. Y lo estoy haciendo principalmente porque yo veo que hay gente que necesita mucho esto y que por ahí tiene la justificación o la explicación de que no tiene dinero. Bueno, los talleres cuestan 450 pesos cada uno y mi objetivo con ellos es darte herramientas, que tú veas cuál crees que te puede convenir y que tomes ese. Son en vivo, son martes y jueves, a partir del 17 de agosto, martes, jueves, son 6 diferentes. En mi biografía y en el link de Instagram y de Facebook y de YouTube va a estar la información, al link a la página donde viene qué temas se ven en cada taller. De verdad, mi objetivo principal es que tengas las herramientas para conocerte, para reconocer las emociones, que a veces pensamos que es enojo y termina siendo tristeza y total que tenemos un revoltijo y necesitamos aprender. No solo por nosotras, por nuestras relaciones, por nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros sobrinos y quienes tengamos a nuestro alrededor. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Cuando generas una energía diferente, cuando reaccionas diferente, cuando eliges distinto, las cosas afuera también empiezan a moverse. Empiezas a generar una energía y un ejemplo distinto que te ayuda a que hayan cambios también. Entonces, si tú quieres aprender un poco más, me puedes escribir y yo te paso el link, o puedes ir a mi biografía, o puedes ver los links en las descripciones de los videos. Mi interés es ayudarles lo más que se pueda. Si te interesa, escríbeme y de verdad, empieza a escucharte, empieza a reconocer qué sientes y elige qué haces con esa emoción. Deja de reaccionar de en automático. Tú puedes. Que lo hayas hecho siempre no significa que tengas que seguirlo haciendo. Y bueno, si no tienen ninguna pregunta ni comentario, les agradecería mucho si sienten que este video tiene información valiosa y que aporta, que me ayuden tanto comentando aquí en Instagram como compartiéndolo o dándome like, porque me ayudan a que Instagram me dé más visibilidad y pueda llegar yo a más personas que quizás necesiten esta información con mucha urgencia, sobre todo en esta pandemia en la que nos hemos llenado de emociones que luego no sabemos ni qué hacer con ellas.
Entonces les agradezco muchísimo haber estado conmigo hoy y el próximo miércoles nos vamos a ver con otro tema igual de emociones. Ojalá me puedan acompañar. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.